Bienvenidos a todos a este espacio dedicado a la ultraproductividad. Este es un programa que se llama Ultraproductividad Integral. Ya creo que es el 130 que estamos haciendo desde que empezamos el nuevo formato. Y para los que no me conozcan, soy Fausto Andrés, soy mentor coach de personas y de negocios y trato de inspirar, de impulsar a los emprendedores, a los empresarios, a que tengan un negocio exitoso de forma efectiva y con los mínimos recursos generar el mejor resultado para que de una forma integrada gestionen todas las áreas de su vida y tengan un equilibrio en todas ellas y puedan vivir una vida plena y abundante. Llevamos este mes hablando de gestión de emociones y es un tema complejo, difícil, que cuesta trabajo, pero que es muy importante porque en el momento que gestionas tus emociones adecuadamente, los miedos desaparecen, el estrés se reduce y puedes vivir una vida mucho más como tú quieres, ¿no? Entonces, en este mes hemos estado hablando de inteligencia emocional, de gestión de emociones o de sentimientos mejor, que lo que gestionamos las emociones solamente las sentimos. Luego hemos estado hablando de aspectos totalmente diferentes que nos hacen que estemos mucho más activos, mucho mejor. Y hoy queremos hablar de un tema también importante que es la resiliencia, que está muy, muy, muy relacionada con la aceptación. Dentro de todos estos aspectos que estamos viendo, hemos visto cómo cualquier emoción, cualquier sentimiento puede afectar a todas las áreas de nuestra vida, desde el área física, por supuesto, a la mental, a la emocional, a la espiritual. Por eso es tan importante todos estos conceptos. Y hoy vamos a hablar de la resiliencia, que es un concepto que está de moda, pero que todo el mundo lo conocemos. Es simplemente, pues, cuando te sale algo mal, pues tener la persistencia necesaria para seguir adelante, levantarte y, aunque te afecte o te duela, seguir con el objetivo que tú quieres y ver cómo puedes cambiar las situaciones para tener mejores resultados. Es una actitud mental porque es también un pensamiento, porque al final, como decíamos cuando hablamos de gestión de estrés, es que el estrés no existe, lo que existe es tu mente que genera estrés. El miedo no existe, existe el miedo que genera tu mente ante alguna situación interna o externa. Y la resiliencia también es una actitud que tiene mucho que ver con la aceptación. Cuando tú aceptas algo, ya estás preparado para seguir adelante. Cuando esa aceptación se convierte en resignación y nada más, pues no te sirve para mucho, solamente para aguantar esa situación. Pero cuando esa aceptación viene con una intención de ver qué puedes cambiar para seguir adelante y resolver esa situación que tienes, pues es lo que llamamos resiliencia. Entonces es algo como la capacidad que tienes de adaptarte, recuperarte de la adversidad, del estrés, de los desafíos, para iniciar una nueva campaña para resolver esa situación y salir exitoso de ella.
El tema de resiliencia es muy complejo. Se nos iría horas hablando solo de resiliencia. Yo voy a hablar de varios conceptos para aclarar la mente y luego voy a terminar con un ejercicio final de resiliencia. La resiliencia tiene varias características que le hacen diferente a otras situaciones emocionales. Y es que no es algo definitivo, sino que es un proceso mediante el cual o dentro del cual tienes diferentes momentos que tienes que estar actuado, que hay una interacción dinámica entre multitud de factores, a veces muy complejos, pero que tienes que intentar gestionarlos adecuadamente, que a veces se presenta en forma de ciclos. Puedes tener un momento o momentos donde no tienes por qué ser resiliente porque las cosas van bien, y otro momento donde tienes más dificultades y tienes que estar continuamente tratando de superar esa situación, que es un atributo personal. No, para cada uno es diferente el tema de la resiliencia, dependiendo de la situación externa o interna, dependiendo de las capacidades, de las habilidades y de la gestión que tiene de las emociones. Que uno no nace siendo resiliente o no, sino que es un proceso de trabajo, de desarrollo personal, de crecimiento como persona, que te hace ser más o menos resiliente. Que aunque en un momento seas resiliente y creas que vas a ser resiliente, te puede venir una situación externa o interna que por tus circunstancias personales en ese momento puedes que no seas resiliente, con lo cual no es un estado definitivo, es un estado que fluctúa y que puede cambiar, que nunca es algo absoluto, ni algo para siempre, ni algo total, sino que varía las circunstancias, que son, como he dicho, procesos de reconstrucción que puedes a veces ser fáciles, a veces difíciles, y que tiene mucho que ver con el ambiente social o cercano que tengas, que te hace ser más resiliente o no. Que en situaciones personales y con un ambiente similar y en situaciones parecidas puedes que no seas resiliente y en otro momento sí, porque depende mucho de tu actitud en ese momento y de tu situación emocional en ese momento. Que hay que reconocer que nadie somos perfectos, que somos imperfectos y que ahí está el trabajo que tenemos que hacer cada uno, y que está muy relacionado con la mentalidad positiva. Aquellas personas que tienen una mentalidad más positiva generalmente suelen ser más resilientes. Y al final, cuando ya eres muy resiliente, eres muy resistente, tienes paciencia, tienes persistencia, tienes capacidad de aceptar situaciones y adaptarte a los cambios, la capacidad de resiliencia generalmente aumenta y los resultados que obtienes en la vida generalmente son mayores. ¿Por qué hablamos tanto y se habla tanto de la resiliencia? ¿Por qué es tan importante la resiliencia? Pues porque para nuestro bienestar mental, para nuestro bienestar físico y emocional, es muy importante porque nos permite afrontar, aceptar y superar cualquier situación que sea adversa a nosotros, como es el miedo, como es el estrés o cualquier otra situación difícil e inesperada que podamos tener. Cuando tú eres resiliente, además de en los momentos difíciles estar tranquilo, tener serenidad, también te trae claridad en situaciones difíciles y te capacita para ir aprendiendo de ellas y ser cada vez más resiliente. Y además porque el ser resiliente tiene un impacto muy positivo en nuestra vida, sobre todo a nivel personal y profesional. Por lo tanto, es una capacidad, una habilidad, una situación, una actitud que nos hace que tengamos resultados mejores cuanto más resilientes somos.
Y os voy a hablar de varios mitos y realidades en cuanto a la resiliencia. Hay muchos mitos y muchas veces no los creemos y eso nos dificulta el ser resiliente. Y es que, por ejemplo, los resilientes nunca tienen emociones negativas o emociones que nos puedan perjudicar. Ya sabemos que las emociones no son ni negativas ni positivas, es la comunicación que hace el cuerpo directamente a nuestra mente para que nos demos cuenta de una situación. Los resilientes tienen emociones igual que todo el mundo. Lo único que tienen es capacidad para manejarlas adecuadamente y de forma efectiva. Esa es la realidad. La resiliencia, otro mito, es que se nace con resiliencia, es innata y que no se puede desarrollar. Y no es verdad. La resiliencia es una de tantas cosas como la gestión de nuestras emociones. A trabajar en ella, luego haremos algún ejercicio donde podemos seguir desarrollándola durante toda la vida, porque hay técnicas específicas como la autoconciencia, el autoconocimiento, la regulación de emociones, la flexibilidad cognitiva. Todo eso nos hace que seamos mucho más resilientes. Otro mito importante es que las personas resilientes son capaces de todo y que nunca necesitan ayuda de nadie. Y esto no es verdad, es mentira. La realidad es que lo importante de las personas resilientes es que tienen una capacidad de resistencia y aguante importante y si no saben dónde pedir ayuda para que salgan de esa situación. Y otro mito es que las personas resilientes tienen una gran capacidad de ver el problema, de tener claridad en el problema y de encontrar soluciones inmediatas a los problemas. Y no es así. Lo único que tienen es capacidad de análisis, de revisar las situaciones, tienen estrategias de decidir adecuadamente y eso les hace que superen con más facilidad los retos y los challenges que puedan tener en la vida. Hay muchas fuentes de resiliencia, pero yo voy a enfocarme solamente en tres, que son muy sencillas y muy prácticas. Son la resiliencia que viene de dentro, por una dimensión interna, la resiliencia que viene de una dimensión externa y aquella que viene de factores relacionados con las personas. La primera es que tengo una fortaleza interna que me hace resiliente. La externa es que puedo disponer de otras cosas que me hacen ser como yo soy y que puedo tener otras habilidades. Y la tercera, más sencilla, es que puedo encontrar apoyo en los demás que me hacen que ese apoyo externo me sea mucho mejor para conseguir mis resultados. Cuando nosotros vemos que tenemos una fortaleza interna, que tenemos una capacidad externa de tener una capacidad de resolver conflictos y de tener relaciones interpersonales adecuadas y además tenemos un grupo de apoyo cercano y social que nos ayuda y nos apoya para tener esa resiliencia, estamos en una situación perfecta para que nada ni nadie nos pueda hundir y podamos seguir adelante en el desarrollo de nuestra vida normal con plena capacidad. Tenemos que también pensar que las situaciones externas nunca podemos manejarlas, son las que son y vienen cuando vienen. Lo único que podemos tener es un control interno, por tanto, todo bienestar viene de un conocimiento interno, de una experiencia interior y de una capacidad de crecimiento continuo. Y fijaros qué importante es esto, porque si no hubiese nada ni nadie con quien compararte, ¿qué desearías tú ser realmente? ¿Qué sería lo importante si no hubiera ninguna crítica ni hubiese ningún reconocimiento externo? ¿Qué sería importante para ti? Y si
estuviese solo en este mundo, ¿qué querrías para ti y para el mundo? Cuando te haces esas preguntas, te das cuenta de que tienes que trabajar en ti mismo para ir resolviendo todo, porque no esperas nada de los demás, sabes lo que deseas realmente, independientemente de lo que quieran los demás, y además sabes en qué puede contribuir para ser tú mejor y más fuerte, y también cómo puedes contribuir al mundo. Hay un decálogo que podéis buscarlo, que es de un sociólogo que se llama Stefan Van Stendel, que no voy a entrar aquí porque es muy largo, pero es un decálogo que nos hace ver la forma de otra manera diferente y nos hace ser mucho más resiliente. Encontrarlos, parar aquí el vídeo si queréis y buscarlo porque son muy interesantes. Y ahora voy a hablar de los pilares para tener una buena resiliencia. Como hemos dicho, la resiliencia depende de la parte externa y de la parte interna, pero como siempre es algo individual, tenemos que tener en cuenta ciertos pilares que nos hacen ser mucho más resilientes. Hemos hablado antes de alguno y voy a nombrar aquí unos cuantos. Primero, el autoconocimiento, la autoestima, la autoconfianza, porque es la base principal de promover la resiliencia y de apoyar a otros pilares totalmente diferentes. La autoestima hace que te cuides, que mejores, que es un fruto del cuidado interno y de la acción, y todo eso te hace más resiliente. También te hace mucho más resiliente el tener una reflexión, una introspección. Es bueno, y yo lo he dicho en varios programas, y yo lo hago por la noche cuando me voy a acostar, el revisar todo lo que has hecho y discernir entre lo bueno y lo malo, dar gracias por lo bueno y lo malo también, y ver qué otras cosas puedes cambiar para que sean las cosas mejor. Esa introspección entendida como reflexión interna y autopreguntarte cosas para mejorar es muy importante porque te hace ser mucho más resiliente. El ser independiente, el fijar límites, el que nada te afecta, el saber decir no, todo esto te hace mucho más resiliente. Tener la capacidad de gestionar muy bien tus relaciones te hace resiliente, porque como vimos, uno de los problemas emocionales más graves que tenemos es el tener fracaso en las relaciones. Cuando tú gestionas bien tus relaciones, tienes mayor estabilidad y eso te hace que seas mucho más resiliente, porque el equilibrar el afecto te hace mucho más fuerte y te hace tener capacidad para resolver otros problemas. El exigirte a ti mismo y tener iniciativa para cambiar y ponerte a prueba en diferentes situaciones y en diferentes retos también te va haciendo que sea mucho más resiliente. Y hay 4 cosas más importantes. Voy a decir 2 que parecen un poco superfluas, pero que nos ayudan. Una es la creatividad y es la capacidad de ver escenarios diferentes para ver situaciones diferentes y respuestas diferentes. Y la otra, el humor. El humor te hace que te rías muchas veces de ti mismo, que no le des tanta importancia a todo y que te haga que no seas dramático, que no estés creando un drama continuamente, sino que hacerte las cosas como son, no crees drama y en algún momento incluso te rías de las situaciones. Y luego hay 2, que es tener un pensamiento crítico, es decir, saber qué es para ti la realidad y si esa realidad es cercana a la verdad o no. Y tener este aspecto crítico te hace ver las formas de otra manera y también te hace ser resiliente. Es decir, ¿esto es realmente así? ¿Es tan grave? ¿O mañana pasará y será de otra manera? Ese espíritu crítico te ayuda mucho. Y luego la moralidad desde el punto de vista de bienestar. Y es que todos tenemos capacidad de comprometerte a hacer algo y además tenemos capacidad de vivir bien, de vivir como queremos vivir. Esa moralidad, esa mentalidad moral de decir me merezco esto y además me comprometo a hacer lo que tenga que hacer para generar esa situación, también me hace que me sienta mucho mejor. Hay muchos caminos
para conseguir la resiliencia. Os voy a hablar aquí de unos cuantos para después empezar a hacer algo más práctico que nos pueda llevar a todos a ver que podemos todos ser más resilientes sin ningún problema. Vamos a decir varios caminos. Uno, el tener unas relaciones exitosas, como hemos dicho antes, que sean amplias, que tengan muchas conexiones con todo el mundo y tener un equipo de apoyo cercano que en cualquier situación puedas pedir ayuda si ves que te está sobrepasando. Ver los cambios y las crisis como algo beneficioso. Todos cambiamos, ya lo hemos dicho varias veces, el cambio es lo único que permanece. Entonces, tener la mente abierta para poder ver lo positivo en aquellas situaciones de cambio y de crisis. Cuando aceptas la vida como es y que está cambiando continuamente, que nuestras células están cambiando continuamente, que nuestra gente está cambiando continuamente, que el ambiente y el exterior está cambiando continuamente y nosotros internamente igual, te hace que veas las cosas de otra manera. El tener objetivos amplios, incluso como decimos, más del 50% de tus objetivos deberían ser inalcanzables, pero muy elevados. Poderlos dividir en metas, esas metas dividirlas en submetas y en proyectos, y esos proyectos ver las actividades que tienes que hacer y agendarlos y tener una tarea perfectamente ordenada y organizada te hace que seas mucho más resiliente. Que cuando tengas una situación adversa, incluso una situación conflictiva, actuar inmediatamente antes de que se convierta en un problema también te hace resiliente. Y luego tener una mente positiva, donde esté escaneando y buscando siempre oportunidades en la vida. Eso te hace que seas mucho más resiliente. Que esa visión positiva no solamente sea en un momento determinado, sino que sea en todo momento, y que esa mente positiva no sea solo a corto plazo, sino que sea a largo plazo. Que veas que no todo es tan complejo, que hay ciclos y que lo que hoy puede estar saliendo mal, mañana, pasado, dentro de 3 años o 5 años puede cambiar totalmente, y tener esa visión a largo plazo y además que sea de forma positiva te hace que sea mucho más resiliente. Y que tengas esperanza, que no pierdas nunca la esperanza, que como hemos dicho son ciclos y que hoy puedes estar en situación difícil, pero que hay que seguir, continuar, porque se pueden dar muchas circunstancias internas y externas que cambien totalmente la situación y dentro de 5, 10 o 20 años sea totalmente diferente. Y otro de los aspectos importantes que además te hace que seas más resiliente y te facilita el camino es que tengas una atención a tus necesidades, a tus sentimientos, y que siempre estés viendo cómo puedes mejorarlos. Es decir, que tengas una intención con cada cosa que pase y que tengas una atención plena en esa intención para ver cómo puedes superarte continuamente, incluso aunque no haya dificultades ni problemas. Todo eso te hace que seas cada vez más resiliente. Y como veis, estos 10 puntos que acabamos de hablar no son tan complejos y tan difíciles, sino simplemente estar pendiente de ellos. Y hay uno que engloba todo, que me gustaría siempre decirlo, y es que cuando tú tienes un equilibrio en tu cuerpo físico, en tu mente consciente e inconsciente, cuando además tienes un equilibrio emocional y un equilibrio espiritual, te hace que sea mucho más resiliente, porque hay muchos conceptos que lo engloba todo. Y tener estos 4 factores en equilibrio te hace que física, mental, emocional y espiritual te sientas fuerte y haces que seas mucho más resiliente a todo. ¿Qué características tienen las personas que son resilientes? Pues hay muchos estudios hechos, pero yo voy a traer aquí 3, 4 características que podemos ver en todo el mundo que es resiliente y en nosotros mismos. Y que lo hemos dicho ya varias veces, es que tienen un optimismo realista, que pueden cambiarlo todo por algo más positivo. Es decir, tener la capacidad de mantener una visión a largo plazo que sea positivo para él. Otra de las características importantes es que conocen muy bien sus emociones y además tienen una capacidad grande
de gestionar los sentimientos de forma que no le afecten. Otra característica importante es que se conocen perfectamente a ellos mismos, se cuidan adecuadamente y además tienen confianza, es decir, autoconocimiento, autoestima y autoconfianza. Eso les hace ser mucho más resilientes. Y la otra característica importante que lo vemos en todo es que tienen esa capacidad de adaptación a todo y que son muy flexibles, no son nada rígidos. Entonces, cuando se adaptan a todo y son flexibles y se adaptan a todos los cambios, pues es otra característica importante. Y estas 4 características las podemos ver en casi todas las personas que tienen una alta capacidad de resiliencia. ¿Qué podemos hacer para aumentar nuestra resiliencia? Como hemos dicho, esto es un proceso de aprendizaje, un proceso que no va solo, que va unido a muchas circunstancias, que es complejo, pero podemos hacer muchas cosas que puede hacer que nos vayamos siendo cada vez más resilientes. El primero, ya hemos visto de las características, es que nos conozcamos perfectamente, el autoconocimiento, el estimarnos, cuidarnos a nosotros mismos por encima de todos los demás y tener confianza en nosotros porque sabemos cómo somos y sabemos nuestras capacidades y hasta dónde podemos llegar. Eso nos hace que trabajando ese aspecto podamos ser mucho más resilientes. ¿Y cómo lo hacemos? Pues simplemente llevando un diario donde apuntemos qué características son nuestras, cuáles no son nuestras, cómo nos conocemos. Algunas veces que creemos que nos conocemos y respondemos de otra manera, nos damos cuenta de que no sabíamos que éramos así, lo apuntamos y llevando ese diario nos hace que sea aún mucho más resiliente. Otra técnica importante que es el vivir el presente continuamente con una atención plena en lo que estamos haciendo, es lo que se llama mindfulness, pero que para mí es más importante decir atención plena en lo que estamos haciendo, no tener multitarea, enfocarnos totalmente a eso y 1 o 2 veces al día tener una fase de meditación. Meditación que simplemente es el separarte un poco de tu cuerpo y de tu mente, y es simplemente que tú eres algo mucho más grande que tu cuerpo, que tu mente, y concentrarte en algo como puede ser la respiración y dejar de sentir tu mente y tu cuerpo. Eso te hace que también sea mucho más resiliente. Esos son 2 técnicas importantísimas, pero otras técnicas que tenemos que hacer y las hacemos todos sin darnos cuenta es tener un grupo de personas, familiares, amigos, que en cualquier momento nos sirva de apoyo social. Hemos dicho que eso es muy importante desde el punto de vista externo. Entonces, otra técnica importante es tener el apoyo social. Y 2 cosas más que son importantes es el tener objetivos muy altos, pero metas muy realistas y que estén organizadas perfectamente para que sepas qué tienes que hacer en cada momento y tengas alineadas tus metas y tus objetivos con tu propósito de vida, tu misión y tu visión. Eso te hace que seas mucho más resiliente y eso es bastante lógico y fácil de poder realizar. Y otra más, además de, como hemos dicho, el mindfulness, la autoconciencia y autoconocimiento, el apoyo social, el tener metas establecidas y bien dirigidas a tu propósito, es la reflexión diaria, la reorganización y reformulación cognitiva, que te estés preguntando siempre por qué y para qué está pasando esto, cuál es la causa de todo esto y cuál es el efecto que tiene. Y eso lo vayas haciendo todos los días reflexionando sobre lo que estás haciendo. Como ves, son 5 técnicas muy sencillas que podemos aplicar todos sin ningún problema. Y vamos a hacer ya un ejercicio práctico para terminar. Vamos a ver, sentaros tranquilamente y pensar en una situación que os haya sido muy desafiante, que os haya traído una situación emocional difícil. Puede ser cualquiera, desde un tema relacional, un tema sentimental, un tema de trabajo, un tema de dinero. Pensar en esa situación donde para vosotros ha sido un momento difícil, donde habéis tenido emociones muy dispares y que quizás no habéis podido gestionar adecuadamente. Y cuando estéis pensando en esa situación, ahora mismo, escribir
una descripción de una frase o de un párrafo donde veáis cuál era la situación real que estaba pasando en ese momento. Y estabas discutiendo con tu pareja, estabas discutiendo con el jefe porque te quería echar, o estabas en otra situación donde para ti había mucha tensión y prácticamente no podías, era muy desafiante para ti el mantener el control. Escribe y describe perfectamente esa situación en una frase, ¿no? O en 2 frases, nada más. Y ahora escribe también debajo cómo te sentías en ese momento. Es decir, qué emoción era la dominante en esa situación. ¿Tenías ira? ¿Tenías rabia? ¿Tenías enfado? ¿O te daba lo mismo? Escríbela. Y luego, en esa situación, ¿cómo reaccionaste a esa emoción? ¿Actuaste violentamente? ¿Te quedaste parado? ¿Te fuiste? ¿No reaccionaste en absoluto? ¿Y qué pensamientos estaban pasando por tu mente? ¿Qué pensabas en ese momento cuando estabas en esa situación difícil y con esa emoción intensa que no podías gestionar adecuadamente? Y ahora, en frío, piensa en qué podría yo haber hecho en ese momento para gestionar adecuadamente ese sentimiento que tenía derivado de esa emoción y que no hice. Y ahora, una vez pasado, ¿cómo podrías prepararte para gestionar esa situación de otra forma totalmente diferente? ¿Cómo podrías haber encauzado esos pensamientos? Porque realmente una emoción se convierte en un pensamiento, viene de un pensamiento. ¿Cómo podrías haber reencuadrado ese pensamiento para que la situación se volviese mucho más positiva para ti? Bueno, pues si has apuntado todas estas cosas, ya puedes ser resiliente cuando se presente esa situación de nuevo o similar, porque sabes cuál es la emoción, sabes cómo puedes responder y afrontar de otra manera esa situación y puedes encuadrarlo diferente para tener un pensamiento diferente y actuar de forma diferente. Y seguro que esa situación, primero, no iba a ser tan grave y segundo, seguro o casi seguro que tendrías mucho más herramientas para superarlas. Esto es algo que tendríamos que hacer continuamente cuando salimos de una situación compleja, difícil y que no hemos superado, para darle vuelta, reflexionar sobre ella, seguir pensando qué he sentido, cómo he reaccionado a lo que he sentido y qué efectos me ha producido esa situación y de dónde venían. Para que en otra situación, aunque vengan de forma diferente, saber qué emoción, saber cómo gestionar esa emoción y saber qué respuestas, cómo cambiar tu pensamiento en ese momento y dar otras respuestas para que superes mucho mejor esa situación. Cuando esto se hace una vez, 2 veces, 3 veces, llega un momento en que primero sientes la emoción, no te es tan difícil gestionarla y controlarla, y tercero, la respuesta que des generalmente no va a dar a nadie, no va a dañar a nadie y te suponga una situación favorable para, si no es en el momento, en otro momento diferente, superar esa situación. Y nada más, espero que te haya inspirado en que las emociones o las emociones diferentes y la gestión de los sentimientos que provoca estas emociones es algo muy valioso, porque cuando tú te controlas a ti mismo y te gestionas adecuadamente, pues nada ni nadie de fuera te puede hacer cambiar. Y cuando tú eres tan fuerte que nadie te cambia, pero tan flexible que te adaptas a todo, puedes tener una vida realmente plena, abundante y con muchos momentos de felicidad.